Carlos Alberto Montaner es un ejemplo típico de alguien que uno dice no necesita presentación y después pasa a presentarlo, que es el caso este. Carlos Alberto Montaner es periodista y es escritor prolífico, tiene una extensa cantidad de libros. Los dos últimos libros publicados están en inglés, Latin Americans and the West y The Cubans, y lo que nos va a explicar Carlos Alberto hoy es qué hay de natural en esa isla cubana que, unida a las circunstancias, le han dado esta capacidad de modificar la historia de todo el continente en 50 años. Cuando quiero presentar a Montaner no quiero hablar de los títulos, no quiero hablar de las cosas que todos ustedes lo conocen quizá mucho mejor que yo. Lo que sí quisiera es señalar algo que lo caracteriza a Montaner. Confucio decía que para uno saber que tiene razón, tienen que quererlo los buenos, pero tienen que odiarlo los malos. Carlos Alberto Montaner tiene muchos amigos, pero que lo distingue a Carlos Alberto Montaner son sus enemigos. No hay autoritario latinoamericano que no crea que Montaner es su enemigo personal y le teme mucho más a su pluma que seguramente un general con 4 estrellas. Carlos Alberto. Muchas gracias, Guillermo, por esa generosa presentación. Gracias a ustedes por compartir esta noche. Un viernes por la noche venir a escuchar conferencias es un acto de heroísmo sin par. Así que a todos ustedes, pues, un gran abrazo de bienvenida. Mi rol en este libro es hacer el preámbulo. Y el preámbulo es las raíces del intervencionismo cubano. Si nosotros miramos a las Antillas o al West Indies, si lo decimos como lo decían los británicos, o al Caribe, como se dice en otras zonas, nos encontramos, son 7.000 islas, de las cuales hay pues una docena que tienen tamaños más o menos apreciables y una conducta sosegada y tranquila. Sin embargo, hay una isla de ese grupo que tiene un comportamiento absolutamente diferente. Una isla que es capaz de mandar un ejército de 40.000 hombres durante 15 años a África, que interviene en 30 países, que crea e impulsa la famosa tricontinental de los años 60 para hacer la revolución en todo el planeta, que adiestra terroristas y revolucionarios y guerrilleros de lugares tan exóticos y extraños como Japón, por ejemplo, en cierto momento, y que no encuentra límite para su intervención en cualquier lugar del globo. Ese lema del rol y el papel de los revolucionarios es hacer la revolución en donde quiera que eso sea posible, que fue el gran lema de Fidel Castro y del Che Guevara, pues se convirtió en una consigna que cumplieron a cabalidad y que han cumplido a cabalidad. ¿Cómo ha sido eso posible? La explicación más sencilla es, bueno, Fidel Castro es un tipo absolutamente delirante, con una vocación imperial desmedida, que cuando se llamó hasta los 14 o 15 años Fidel Hipólito y después se cambió el nombre y se puso Fidel Alejandro, influido por Alejandro Magno, porque le parecía que Alejandro Magno era la figura que de alguna manera con la que él se identificaba. Todo eso es cierto, pero para que lo acompañaran en esa aventura tenía que haber un trasfondo igualmente delirante en ese país. No de las dimensiones de Fidel Castro, pero sí tenía que haber una sociedad que se creía capaz de grandes hazañas históricas y que no conocía ni le ponía límite a sus propias deficiencias, no conocía sus propias deficiencias. Cuba es una pobre isla azucarera del Caribe. Esa es la realidad. Que tenía un nivel de desarrollo en términos latinoamericanos pues bastante aceptable en la década de los 50, pero seguía siendo un pobre país del tercer mundo que luchaba por incorporarse al mundo desarrollado, que recibía de los Estados Unidos una cantidad de influencias positivas
que le permitían tener el tren antes que nadie, la televisión antes que nadie, la aviación comercial antes que nadie, qué sé yo, pero todo eso era influencia de un país tremendamente creativo y rico que estaba a 90 millas de sus costas. Es decir, no era ni ciencia ni tecnología propias que se habían desarrollado en una dirección, sino era un país que recibía todo esto de los Estados Unidos. Pero eso no lo digo con desdén ni mucho menos, sino para establecer la desproporción entre los objetivos y las características del país que se había planteado esos objetivos. ¿Por qué esto es así? Bueno, ahí es donde viene la indagación y la hipótesis. Cuba surge en el finales del siglo XV, pero ya a principios del siglo XVI y desde mediados del siglo XVI, como no solo la llave del Golfo, cuando empiezan a entender la geografía americana y entienden que esa isla tan larga y tan grande que Colón murió convencido de que era parte del continente, incluso le mandó a dar 25 palos a un marinero que le dijo, eso es una isla, almirante, y le dijo, denle 25 palos por mentir. A pesar de eso, era una isla grande, que estaba muy cerca tanto de la península de Yucatán como de la península de la Florida. Tan cerca que se podía navegar, los indios navegaban con frecuencia en esas direcciones. Esta característica geográfica hace que España, que perciba a Cuba como una punta de lanza del imperio español, que era muy poderoso en el siglo XVI y lo fue hasta mediados del siglo XVII, cuando empieza la decadencia española. Pero eso va dejando un sustrato de percepciones y de cosmovisión que permea a la sociedad que se va formando en esa isla, que es distinta a las demás islas del Caribe en ese sentido. Ellos se sienten parte de una gran hazaña histórica que está realizando España. Luego van a ver a lo largo de los siglos cómo la isla está en el centro de todos los conflictos internacionales, no porque lo haya decidido la isla, sino porque los conflictos europeos se dirimían en el Caribe. Francia, Inglaterra, España, Holanda en su momento se hacían la guerra en el Caribe. Se arrebataban las islas, Jamaica pudo ser parte de la cuarta isla de las Grandes Antillas, parte del Imperio Español, hasta que los franceses se la arrebatan. Había islas que no estaban pobladas y que los ingleses ocupaban. Era un territorio en el que nadie tomó muy en serio al Papa Alejandro VI cuando le adjudicó esas islas y América a los españoles. A los 5 minutos de haber emitido esas bulas, los demás poderes europeos le disputaban a España el derecho a controlar esto. Bueno, al figurar la sociedad cubana en medio de esos conflictos, eso también contribuyó a la creación de una autopercepción desmedida que a la que va incorporando distintos fenómenos que ocurren a lo largo de la historia. Siglo XVIII, segunda mitad del siglo XVIII, los norteamericanos comienzan su guerra de independencia con los Estados Unidos y Cuba es el trampolín desde donde las tropas españolas participan en esa contienda con una presencia numérica mayor que la francesa. Hay más soldados españoles peleando en la guerra de independencia de los Estados Unidos junto a los Estados Unidos que franceses. ¿Por qué no se reconoce a los españoles? Porque los españoles eran un apéndice del ejército francés. Esa es la razón por la que se habla siempre, y los norteamericanos hablan de la ayuda de los franceses y no reconocen la ayuda de los españoles, porque es que los españoles venían convoyando a los franceses, porque era un pacto entre los dos primos que gobernaban en España y gobernaban en Francia. Quiere decir que por La Habana pasan esas tropas rumbo a la conquista de las batallas de Pensacola y las conquistas en los Estados Unidos, pero muy poco después La Habana se convierte en el centro donde se reúnen los ejércitos españoles que van a la reconquista de América después de las guerras de independencia. De nuevo, el país
está en el eje de un conflicto internacional que es muy posible que les haya transmitido a los cubanos la idea de que tenían una importancia que realmente, probablemente, objetivamente, no tenían. Todo el siglo XIX es así. Los cubanos, ya hay un número considerable de exilados a mediados del siglo XIX, casi todos situados en New Orleans, ven con gran entusiasmo la guerra entre los Estados Unidos y México, donde se produce la secesión de México primero, que establece la República de Texas, y luego la guerra entre Estados Unidos y México, que incorpora, o primero se incorporan a los Estados Unidos y eso produce la guerra. ¿Qué ocurre con ese fenómeno? Las primeras campañas independentistas cubanas son campañas internacionalistas. Las tropas que desembarcan en Cuba a mediados del siglo XIX para liberarla del poder español están dirigidas por un venezolano, Narciso López, y las tropas son húngaros, otros centroeuropeos, muy pocos cubanos, norteamericanos. Es una operación internacionalista y ahí mismo empieza un fenómeno que va a acompañar la lucha independentista de los cubanos hasta que se produce en el 1898 la intervención norteamericana, que es que la guerra siempre va a ser una operación internacional caracterizada por lo que entonces se llamaba el filibusterismo. Es decir, operaciones navales pequeñas, clandestinas, donde entraban las tropas y los pertrechos a ayudar a los soldados cubanos, a veces dirigidos por cubanos y otras veces por no cubanos, por un general polaco, por oficiales peruanos como Leoncio Prado, por ejemplo, que tiene una historia interesantísima. En el año 78, cuando fracasa ese primer esfuerzo de 10 años de la Guerra de Independencia, los cubanos se dispersan, los cubanos mambises se dispersan. ¿Qué hacen? Forman parte del ejército hondureño, forman parte del ejército costarricense, participan en la Guerra del Pacífico. Pacheco Céspedes es el jefe de las guerrillas que se enfrentan a los chilenos en la Guerra del Pacífico. ¿Qué cosa es? Es un coronel de la Guerra de Independencia, sobrino de Carlos Manuel de Céspedes, que acaba de la mano de Leoncio Prado, que era su amigo, acaba en Perú y acaba dirigiendo las guerrillas. Y claro, los chilenos lo matan, los chilenos mataron a todo el que pudieron ahí, acabaron con esas guerrillas, los derrotaron. Pero tuvo digamos, una actuación fulgurante en un país que no era el suyo. Era el internacionalismo y participar en esas aventuras formaba parte de la historia. ¿Cómo termina el conflicto? Todos lo sabemos, la explosión del Maine, los Estados Unidos intervienen, termina con un gran conflicto y la independencia se crea a partir de un gran conflicto internacional. Todo el siglo XX, tengo que hablar muy apresuradamente porque esto es un ensayo muy largo, pero no, tengo muy pocos minutos. Todo el siglo XX lo que hace es ahondar en esa tradición. Hay 1000 cubanos, 1000, que pelean en la Guerra Civil Española. Cuba tenía 4 millones de habitantes en la década de los 30. 1000 cubanos se apuntan para casi todos en el bando republicano, pero no todos, también hubo en el bando de los nacionales. Quiere decir que el nivel de intervencionismo y de formar parte de grandes acontecimientos internacionales era mucho más intenso que en casi todo, era más intenso que en México, que tenía una población muchísimo mayor, y los mexicanos también participaron en la Guerra Civil Española de una manera bastante notable. Antes de la Guerra Civil había habido otro episodio interesantísimo, la guerra colonial de España contra Marruecos en la década de los 20. Bueno, hay un batallón de voluntarios cubanos que se apuntan a pelear junto a España contra los moros en esa década. Y luego sigue hay episodios que se van mordiendo la cola, ¿no? Después de la Guerra Civil inmediatamente empieza la Segunda Guerra Mundial y en esa atmósfera es que aparece
el señor Fidel Castro, que es un joven borracho de este intervención